Bienvenidos al quinto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación se presenta la ponencia, Museo Virtual Sena como espacio intencionado para la creación de conocimiento, a cargo del artista plástico Michael Pérez de Ibagué. Es un placer para mí participar en este quinto Simposio Regional de Educación Artística. Mi nombre es Michael Pérez, soy artista plástico y visual. Actualmente me encuentro trabajando en la Escuela Nacional de Instructores del SENA. Desde allí tengo la oportunidad de crear todos los programas, las capacitaciones, las estrategias para cualificar y capacitar a todos los instructores en el país. El SENA, como lo saben, es la institución más grande que tiene el Estado e impacta directamente a los territorios, a las familias. Actualmente nos encontramos con 117 centros de formación en 33 regionales y la misionalidad del SENA es precisamente dotar, darle las herramientas a todas las comunidades para poderse insertar en el ámbito laboral, en el ámbito creativo, propositivo y también de poder fomentar procesos de emprendimiento, procesos culturales y de encuentro con los otros, con lo otro y con la naturaleza. El día de hoy quisiera compartirles a ustedes el Museo Virtual Sena, que fue una idea que trabajé el año pasado al inicio, por mediados de febrero. Desde ese lugar y desde esa condición de ser nuevo en la institución, tuve la oportunidad de generar un diagnóstico a nivel nacional. Pude evidenciar que el SENA contaba con procesos de creación muy interesantes, de muy alta factura, con todas las características estéticas, artísticas, dignas de contemplarse, de estar en los mejores museos del mundo. Por eso me di a la tarea de construir este Museo Virtual SENA. Allí tuve la oportunidad de involucrarme, de relacionarme con instructores que venían trabajando en realidad virtual. Se hizo un trabajo mancomunado con ellos, Juan Carlos Marín y William Andrés Grosso, que son de un centro, CENIGRAPH, en Bogotá, y tuvimos la oportunidad de empezar a entretejer, a construir una estructura que tuviera todas las condiciones para proponer, para exponer obras de arte, pero también para relacionar todas las áreas de conocimiento, para transgredir también lo que se venía adelantando o pensando como museo virtual. Nosotros hicimos una vigilancia estratégica y en esa vigilancia estratégica pudimos evidenciar que todos los museos que se habían virtualizado por culpa de la pandemia, pues empezaron a hacer su construcción desde el registro 360 de toda su estructura física. Al hacer esto, obligaba a que los programadores tuvieran que ubicar unos puntos de anclaje en el cual los espectadores usuarios tenían que empezar a relacionarse y a ir en un esquema ya parametrizado. Nosotros desde un museo virtual completamente construido en realidad virtual, tuvimos la oportunidad entonces de generar una libertad por parte del usuario espectador y de que se pudieran mover por cada una de los espacios, de las salas, sin ningún tipo de impedimento. Me voy a permitir entonces en este momento compartirles el espacio. Voy a hacer este recorrido virtual, a vivir esta experiencia en el primer museo de realidad virtual del mundo, que ha sido desarrollado por la institución que más quieren los colombianos, que es el SENA, que está a disposición de todos los colombianos. Aquí tenemos elementos fundacionales como el logo, como el símbolo del SENA. Tenemos también una línea de tiempo. En esa línea de tiempo tenemos desde los orígenes, 1957, en donde este proceso, esta intención, esta idea tan importante por parte de los trabajadores, por parte de las comunidades, empieza a tener sentido y empieza a generarse toda una dinámica de procesos que intentaban cualificar y de dotar de todos los elementos técnicos a las personas del común para insertarse en el sector industrial, en el sector empresarial, en el sector productivo.
Esto que ustedes ven aquí es una línea de tiempo, 1957, 1958, 1961. Empiezan a haber unos hitos importantes que están registrados en estas postales, que son postales, fueron registradas, sistematizadas por parte de la biblioteca, de la red de bibliotecas nacionales del SENA, y en la parte de abajo tiene una breve descripción en donde cuenta precisamente a qué hace referencia a este hito tan importante. 1968, entonces empiezan a abrirse en estos centros de formación que generan las condiciones, las calidades, las dinámicas, que generan similitud con ese campo empresarial, con ese sector productivo, y empieza a cualificar, a formar a personas de manera técnica para los procesos laborales. Tenemos también entonces 1968, 1970, 1971, personajes importantes para el fortalecimiento de esta estrategia, de este proyecto de alto alcance para el país, y así de manera sucesiva. Entonces tenemos 1990, 1992 hasta el 2010, 2014, que es cuando se crea la Escuela Nacional de Instructores, que es la encargada de precisamente formar, de cualificar a todos los instructores en el país, en donde actualmente me encuentro trabajando. Rodolfo Martínez Tono es uno de esos pensadores que dieron materialidad a este sueño que tenían y que fueron la unión de todas estas fuerzas, de todas estas necesidades de los trabajadores y de todos los sectores. Tenemos también aquí esta sala de fotografía, como se pueden dar cuenta están acopladas, hay unas imágenes, unos esténciles que les da también un poco de contexto a lo que se va a encontrar el espectador usuario. Aquí Ricardo Mantilla, que fue el formador, el artista formador encargado de esta sala, generó entonces un discurso muy interesante sobre la reflexión de la fotografía profesional y cada uno de las marcas que ustedes encuentran acá. Entonces esto que ustedes ven es un proceso de formación que tuvieron aprendices en etapa productiva y que fueron llamados para crear un proceso, una fotografía profesional. Aquí ustedes pueden encontrar el manejo de las luces, el manejo del color, elementos compositivos que dotan de información cada una de las obras y que permite precisamente tener un producto como estos, como el que estamos observando, que es un producto con alta factura, de muy buena calidad, con un rigor académico, técnico, argumentativo. Tenemos también una sala que tiene por nombre Paz y Reconciliación. Esto es un proyecto muy bonito, es un proyecto que tenía como contexto precisamente los diálogos que se estaban dando en La Habana de paz. Allí entonces se muestra a manera de registro fotográfico cada una de las miradas de los diferentes actores del conflicto, las víctimas, los niños en la guerra. Tenemos también el hombre en la guerra, la mujer en la guerra. Tenemos actores de cada uno de los territorios. Tenemos situaciones que sugieren, tal como lo hace todas las obras de arte, sugerir otra mirada, una mirada desde el lente, una mirada desde el otro, desde ese que está observando, pero también lo está viviendo, una mirada desde cada uno de esos agentes que si bien es claro, estuvieron inmersos en el conflicto, pues allá en La Habana no tuvieron representatividad. Tenemos también esta sala de literatura. En esta sala de literatura tenemos también allí unos esténciles que permite darle contexto, Gabriel García Márquez. Tenemos también a Fernando Soto Aparicio. Tenemos también a Edgar Allan Poe. Elementos que nos van a dar un contexto, que le va a dotar de información el texto curatorial, que va a dotar de información a cada uno
de los visitantes usuarios, de los espectadores, pero esos espectadores no son pasivos. Aquí tenemos la ficha técnica, al lado izquierdo, toda la información de la autora, la técnica, el lugar de donde es, pero también la obra y a su vez información que nos permite generar, humanizar un poco más ese proceso de creación. Poder entonces observar que hay un otro que está allí construyendo y que está pensándonos y que está poniendo en escena estos elementos estéticos para la contemplación de cada uno de nosotros. Esta es una obra también, es una obra en acuarela. Aquí tenemos una descripción de la obra, un aporte de la práctica del instructor, una reflexión sobre esta obra hacia los procesos de formación. Esto, más que un museo, es una escuela. Aquí el creador tiene que dotar con herramientas a los visitantes para que puedan deconstruir la obra, para que puedan desdoblarla, para que puedan tener la información adecuada y pueda construir un nuevo conocimiento. Por eso es que dentro de la propuesta se tiene pensado que este espacio, este museo virtual del SENA, pues es un espacio intencionado para la construcción de conocimiento. Tenemos el autor, pero aquí hay información interesante sobre el fundamento de la obra. ¿Qué importancia tiene esto para el autor? ¿Por qué crea un creador? Esas son preguntas que generalmente no nos hacemos. Estamos allí frente a alguna obra y queremos encontrar todos los elementos simbólicos, estéticos, poderla contemplar, pero hay elementos que se escapan y que aquí dentro de esta ficha técnica tan sencilla nos da la posibilidad de poder dotar de información pues al espectador, de que entienda que detrás de eso pues hay una persona que ha pensado, que ha sentido esta obra y que tiene una intención clara de sensibilización del otro. Estos elementos que están aquí es también una prueba de que el arte se articula directamente con la historia para contar a manera de una narrativa pictórica todos los elementos que ocurrían allí en Cartagena. Esto que ustedes ven aquí son pinturas al óleo que han sido retratadas por José Armando Díaz Londoño, es el autor, la técnica es óleo sobre lienzo. Y aquí, por ejemplo, él ubica cada personaje que ustedes vieron allí en el recorrido. Es un personaje que ha significado o que ha marcado un hito en la historia de Cartagena de Indias. Aquí tenemos entonces al almirante español, tenemos también al cacique Cares, que fue el cacique principal de la población allá en Boca Chica y que permitió entonces proponerle al Caret de España, que en ese momento era rey, un mejor trato para los indígenas. Empezaron entonces allí todo el tema de lo que más adelante conocemos como ese gran frente de resistencia y que precisamente le manifestaba pues a ese rey que los extranjeros solamente venían a robarle las personas y a robar a sus mujeres, a sus haciendas, a las otras personas para esclavizar. Entonces el cacique se enfrenta y entonces permite generar aquí un discurso, una narrativa histórica desde un elemento pictórico, desde una pintura al óleo. Tenemos también esta obra, que es una obra, es un grabado. Aquí fue importante, vinculamos a la artista formadora que estaba desarrollando este proceso junto con algunos estudiantes, aprendices. Decidimos con ella que era más importante, era mejor ubicar la matriz en madera. Aquí podemos ver la energía, podemos ver la intención de cada uno de los creadores. Podemos ver también que son personajes de su familia, es decir, aquí los aprendices, los participantes de la obra, pues querían mostrar precisamente sus historias, querían narrar lo que tenían con sus familias, las diferentes relaciones que se establecían con
con las personas que lo rodean. Y aquí también es importante porque casi siempre se entiende que la obra de arte vive en sí misma y resulta que la obra de arte después de exponerse, después de que pasa el momento de exposición, de que pasa el compartir del vino, de que se encontró el artista, el creador con esos espectadores que vienen a encontrar, a disfrutar, a deleitarse o a confrontarse o a sufrir con estas obras, pues después de ese momento tan importante, tan histórico, la obra se suspende en un espacio que se genera menos que una representación simbólica, se genera un costo social. Y lo digo como costo social porque estas obras requieren entonces el vigilante que va a estar observándolas, que va a estar custodiándolas, la, la lucecita que se va a prender, la persona que tiene que limpiar, los seguros que la van a conservar, y se convierte en un costo casi que social, económico. Lo importante aquí entonces, el mensaje que queremos dar es que la obra de por sí, la importancia de esa obra está también en el proceso. Y ese proceso es el que alimenta, es el que forma, es el que construye conexiones, es el que genera humanidad. Vamos entonces a ubicarnos haciendo este camino interesante por la historia, hacer un camino interesante por cada uno de los elementos de esta sala y vamos a llegar a la sala transmedia y audiovisual. En esta sala transmedia y audiovisual tenemos elementos que son construcción de diferentes actores del SENA muy importantes en donde tenemos aquí, hay una mirada desde el instructor, esos que se pierden por allá en medio de lugares muy recónditos en donde están personas también maravillosas que los están esperando y ellos llegan con toda su buena disposición, dejando sus familias, dejando su sitio de confort y se van a trabajar y a encontrarse con el otro, a construir conocimiento, a verse reflejados, a poner, a vestirse como para la mejor fiesta, en donde se pone su mejor perfume, en donde se baña de manera diferente, en donde llega y pone lo mejor de sí y asimismo encuentra personas también dispuestas a dejarlo, a poner en juego también emociones, pensamientos, conocimientos y allí entonces construye nuevas relaciones, nuevas hipótesis, nuevas confrontaciones, se modifican estructuras internas. Este fue un trabajo también que se hizo con aprendices, ellos tuvieron la oportunidad de participar en este gran desarrollo para el país, es una de esas series animadas de las pocas que pueden tener toda esta calidad y ellos desde las posibilidades que se le entregaron pues crearon, esta serie todavía está andando, todavía se están creando más versiones. Por lo tanto, invitarlos también pues a que lo puedan buscar por YouTube. Tenemos una sala también, una sala de investigación. Aquí, como les mencionaba, este museo acoge tanto la investigación, la tecnología, la ciencia, el arte, la estética es una manera de poder romper esos códigos cerrados, de poder llegar, de poder volver evidente, de poder hacer universal elementos que quizás están allí sujetos a solamente una parte de expertos, por los códigos que manejan o por el tratamiento que se le da, por los presaberes, no, aquí el arte le da la posibilidad de romper esos códigos cerrados. Por ejemplo, en este proyecto se utiliza la fotografía, la transmedia, el audiovisual para poder acercar el conocimiento sobre el patrimonio natural de los pueblos. Y así están cada uno de estos proyectos que ustedes ven aquí. Hay herramientas para el aprendizaje de la flora y de la fauna, tenemos elementos de inmersión, tenemos elementos también de métodos de enseñanza. Es decir, tenemos toda una serie de reflexiones, de investigaciones que son posibles tenerlas y compartirlas por medio de desarrollos de pensamientos estéticos y artísticos. En esta sala audiovisual tenemos elementos para incluir arte sonoro. Aquí tenemos los elementos.
Esos son un asset que generan ese tipo de vínculos. Aquí tenemos las luces, todo está pensado desde lo físico, tener la experiencia más cercana posible a cada uno de los elementos, espacios del Museo Virtual del Cine. Tenemos elementos donde estamos generando procesos de enfoque diferencial, en el que se trabaja aquí en este museo. No existe la condición, no existe el género, no existe ningún tipo de parametrización. En este museo queremos dejar en claro que el pensamiento, que el conocimiento es creado por el ser humano y que el encuentro con el otro es un encuentro de vidas, de emociones, de realidades. Esto es lo que quería presentarles. Es un placer para mí tener esta oportunidad. Hay otras salas que también quisiera que tuvieran la oportunidad de ingresar. Esta es la sala de conciertos del SENA, al igual que toda la estructura que se está mostrando, son desarrollos tipo videojuego primera persona. Todo lo que ustedes ven allí no existe físicamente, pero tenemos un gran talento. A nivel Colombia tenemos grandes posibilidades. Nosotros hemos sido contactados por diferentes ministerios, por diferentes comunidades a nivel internacional con el objetivo de que podamos fortalecer otros procesos y que podamos permitir a la tecnología ir en función de las necesidades y de las relaciones humanas. Entonces, agradecerles a todos, chao, chao, y una estupenda tarde. Estoy abierto entonces a preguntas, a resolver inquietudes e invitarlos también a esta próxima convocatoria que vamos a tener del museo, en donde vamos a exponer obras del arte, de arte internacional y también nacional de artistas emergentes o consolidados. Así que estaré muy atento a recibir sus propuestas y a poderlas exponer aquí en el museo. Muchas gracias y que estén muy bien. Sigan con nosotros en el quinto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación se presenta la ponencia Educación Artística para la Vida, Reflexiones y Transformaciones, a cargo del magíster Ali Vladimir Rojas de Pereira Risaralda. Hola a todos, mi nombre es Ali Vladimir Rojas Guzmán, licenciado en Música de la Universidad Tecnológica de Pereira y magíster en Gestión de la Tecnología Educativa de la Universidad de Santander. Bienvenidos al quinto Simposio Regional de Educación Artística, un espacio en donde siempre nos abren las puertas para venir a dialogar, para venir a construir al respecto de nuestra labor, la enseñanza en educación artística. Un saludo muy especial a la Corporación IMA y un agradecimiento desde el corazón por brindarnos estos espacios. Hoy les quiero hablar al respecto de una serie de reflexiones personales que se han basado en diferentes experiencias que hemos desarrollado en la institución educativa Combia, una institución de carácter rural de la ciudad de Pereira, en donde ante la necesidad de una educación artística pensada desde la construcción del pensamiento crítico y la transformación social, pues han servido como detonante de tremendas transformaciones, no solamente a título personal, sino también en lo institucional. Personalmente considero que la labor de la educación artística ha sido un poco, cuando menos, malinterpretada por los diferentes actores de la comunidad educativa. Nos encontramos con algunos directivos docentes que piensan que la educación artística es como un servicio a bajo costo de decoración y de amenización de eventos culturales, o también nos encontramos con padres de familia o estudiantes que piensan que la clase de educación artística es una cuestión que brinda un espacio diferente dentro del contexto académico, como con menos rigor, y que lo que busca es dar un buen momento, brindar un momento agradable. Estamos también nosotros, la posición de los docentes de educación artística, que buscamos brindarle a los estudiantes unas bases sólidas al respecto de nuestra formación, en mi caso pues la música, y a la vez lo que hacemos es como tratar de solventar lo que los demás están esperando de nosotros. Y en estos ires y venires se nos olvida que el objetivo de la educación artística es otro,
De acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Educación Nacional, la educación artística busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica a partir de manifestaciones materiales e inmateriales en contextos interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario. Asimismo, en los lineamientos curriculares nos dicen que la educación artística estudia la experiencia sensible de interacción transformadora y comprensiva del mundo, en lo cual se contempla y se valora la calidad de vida, cuya razón de ser es eminentemente social y cultural. Esto nos hace recordar que la educación artística tiene un carácter eminentemente social. Las artes son creadas por el ser humano, por tanto, se explican a través de la existencia del ser humano. Sin el ser humano no tendríamos artes. Entonces allí es donde vienen una serie de reflexiones al respecto, en donde me cuestiono personalmente al respecto de mi ser maestro de educación artística y digo, bueno, yo sí le estoy brindando a mis estudiantes una experiencia que les permita construir su juicio crítico desde la experiencia a través de las artes. Allí es donde comienzan esas transformaciones, cuando logramos cuestionarnos como maestros y logramos generar transformaciones al interior de nuestro pensamiento. A continuación, entonces, les voy a presentar algunas estrategias que se han implementado junto con unas reflexiones que estas estrategias mismas nos han permitido realizar en la institución educativa y que nos han permitido ver en la educación artística una herramienta sensibilizadora, coadyuvante en la construcción y el desarrollo del pensamiento crítico y sobre todo generadora de transformaciones en los procesos de enseñanza. Primero que todo, vamos a abordar la transformación del paradigma personal de enseñanza. A veces, sin notarlo, nos metemos en un bucle como de enseñar lo que nos enseñaron de la misma forma en que nosotros lo aprendimos, ignorando un poco el contexto y las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, pasamos por la universidad y nos dan una tremenda formación técnica al respecto del arte que hayamos estudiado, pero estas materias que las llamamos pues materias pedagógicas, suelen ser unas compilaciones de metodologías o de modelos pedagógicos que no pasan de la superficie. Difícilmente se estudia a profundidad un método y más complicado que eso, casi nunca se lleva a la práctica. Entonces allí uno se queda como con una idea muy superficial de muchas teorías, de muchos modelos, pero no tiene idea de cómo aplicarlas. Y entonces nos encontramos posteriormente en un salón con 30 muchachos y con mucho por enseñarles desde lo técnico, pero con muy pocas herramientas que nos permitan hacer esa transposición didáctica que les facilite el aprendizaje. Personalmente también pienso que no se estudia pedagogía en la universidad. Creo que se estudia en el día a día, en el encuentro con el otro, en las reflexiones personales después de una clase, en donde yo evalúo la experiencia que les pude llevar a los chicos. Creo que allí es donde se construye realmente la pedagogía. Solamente cuando, como maestros, tenemos la habilidad de reconocer el error y abrazar el error y darnos cuenta que necesitamos repensar nuestra manera de enseñar, si es necesario transformar el paradigma para poder llevarles a nuestros chicos experiencias que sean más acordes a sus necesidades. Algunos compañeros maestros de educación artística piensan que enseñar es como un accidente que se presenta en su carrera artística y que tal vez en ocasiones la trunca. Pero es que no nos damos cuenta que ser artista es ser maestro, porque enseñar nos permite conectar a nuestros estudiantes con la realidad a través de lenguajes simbólicos, que encuentran un canal a través del sonido, del movimiento, de la imagen o de la palabra, para expresar lo que de otras formas es mucho más difícil de decir. Y obviamente para comprenderlo y para comprender todo este metalenguaje que nos rodea todo el tiempo y que nos brinda una imagen un poco más clara de la realidad. Ser maestro de educación artística es propender por la formación de criterios sólidos que permitan asumir una postura crítica frente al mundo, mientras se desarrolla la flexibilidad y la creatividad que permite la adaptación a diferentes retos que diariamente se presentan. Es brindar a nuestros estudiantes la posibilidad de acercarse a su cultura desde la vivencia, mientras se propende por la difusión de estas raíces que es de donde venimos, es lo que llevamos en la sangre, pero que lastimosamente a veces las estamos olvidando. Es enseñarle a nuestros estudiantes a que puedan ver un poco más allá y que traten de comprender los metalenguajes que nos rodean para que comprendan un poco mejor la realidad.
para que se adapten más fácilmente a ella y para que tomen decisiones que les permitan acercarse un poco más a la felicidad. Hablemos ahora del currículo. El currículo normalmente está planteado desde núcleos temáticos. Son consecuentes, son coherentes, tienen una temporalidad definida y buscamos pues evaluarlos a través de pruebas memorísticas, ver que los chicos realmente hayan desarrollado la habilidad o que hayan adquirido el conocimiento. En educación artística, el Ministerio de Educación en el documento 16 nos plantea 3 competencias. La competencia de la sensibilidad, competencia de la apreciación estética y competencia de la comunicación, que son transversales durante todo el proceso formativo de los chicos y que les aportan cuestiones para la vida. Lo que podemos hacer es plantear nuestro currículo por competencia y de esa manera los núcleos temáticos se van a convertir en un pretexto para desarrollar estas competencias. Y cuando pasamos a la evaluación por competencias, con lo que nos encontramos es con que debemos caracterizar el nivel de competencia que el chico ha desarrollado, lo que a todas luces es bastante más formativo que la adquisición de conocimientos memorísticos que suelen olvidarse después de la evaluación. Claro, un currículo por competencias presenta un montón de retos bastante complejos desde el diseño hasta la implementación. Como docentes nosotros tenemos que transformar nuestra visión de los objetivos de la educación, romper el paradigma y disponernos a aprender una nueva forma de planificar, de acompañar las clases y de evaluar los procesos con nuestros estudiantes. La institución, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que flexibilizarse y permitir que el maestro de educación artística transforme su currículo a competencias o, ¿por qué no?, que todo el currículo del colegio sea transformado a competencias. Por su parte, los estudiantes lo que tienen que hacer es disponerse a ser más autónomos, a indagar, a dudar, a construir el pensamiento crítico, pero sobre todo a reconocerse como los actores principales de su proceso educativo. Podríamos pensar que este tipo de transformaciones no son necesarias porque el modelo que estamos implementando pues simplemente funciona. Sin embargo, tenemos que recordar que estamos en una era en la que la información la cargamos en el bolsillo y de esa manera la información pasa a un segundo plano. Y lo que es realmente importante es lo que podamos hacer con esa información. Por eso es muy importante desarrollar la competencia, porque la competencia es la que me va a permitir tomarle información de diferentes fuentes y transformarla para hacerme la vida más fácil, para encontrar soluciones a problemas, para poder desenvolverme de manera más adecuada frente a los diferentes retos que me presenta la vida. Entonces creo que sí vale la pena preguntarnos si las herramientas que les estamos brindando a nuestros estudiantes para afrontar los retos diarios son las adecuadas y si les estamos ayudando a construir sus criterios para que actúen de forma ética y de forma justa y adecuada en un mundo que día a día lo que está haciendo es que convierte el valor en precio. Después de que hemos replanteado nuestro qué, necesitamos replantearnos nuestro cómo. ¿A qué me refiero? Al modelo pedagógico, al modelo de aprendizaje. Les quiero hablar de la implementación de un modelo de aprendizaje basado en proyectos. Podemos nosotros los maestros decir, no, pero es que el sistema educativo nos tiene amarrados, con esta falta de recursos no nos permite explorar más allá, no nos permite ser más creativos y desarrollar una pedagogía que se adapte mejor al contexto. Por su parte, los agentes del sistema educativo pueden decir, no, pero es que los maestros no investigan, los maestros se regalan centavos y esas cosas que han dicho últimamente, pero pues no se trata de establecer culpables, ¿no es cierto? Se trata de generar transformaciones en nuestro quehacer que se adapten a las necesidades vitales de nuestros estudiantes y a los contextos en los que se desenvuelven. Es allí en donde el aprendizaje basado en proyectos aparece como una posibilidad. Lo que busca es que los estudiantes trabajen de manera activa, planeen, implementen y evalúen proyectos que tienen una aplicación en el mundo real más allá del aula de clase. De esta manera podemos decir, bueno, si es una alternativa que nos permita transformar el modelo tradicional y que nos brinde esta posibilidad de que los estudiantes construyan el propio conocimiento a través de experiencias más reales, que hagan uso de habilidades y de conocimientos previamente adquiridos y los pongan en contexto y se puedan desenvolver desarrollando de esta forma las competencias que requieren para la vida. Pensémoslo en educación artística. Una puesta en escena de cualquiera de las artes tiene unas implicaciones de planeación, unas implicaciones de aprendizaje, unas implicaciones de desarrollo. Pero como lastimosamente no lo organizamos desde la pedagogía basada en proyectos, sino que nos lo encontramos como accidentalmente dentro del proceso, entonces termina siendo como una carga, ¿no es cierto? Como una carga extra, tener que realizar todos estos montajes y además
tener que dirigir nuestras clases. Pero si logramos hacer esa unión, si logramos romper esa barrera y darnos cuenta que lograr esas puestas en escena realmente son nuestra clase, entonces las cosas se nos facilitan. Pero para que todo esto suceda es necesario tener en cuenta varios aspectos que van a garantizar el adecuado desarrollo del proyecto y a su vez la adquisición y desarrollo de las competencias planteadas. Lo primero es planificar adecuadamente la estrategia, saber para dónde voy. Tenemos que establecer cuáles son las competencias que vamos a desarrollar. ¿Para qué? Para que todas las actividades que planeemos vayan encaminadas al desarrollo de estas, que podamos retar a nuestros chicos con la adquisición de nuevos conocimientos, de nuevas habilidades, de nuevas formas de presentar las cosas, pero que estén dentro de sus posibilidades. Se deben establecer fechas límites para la ejecución del proyecto, para cada una de las etapas, entrega de productos, socialización de resultados. Esto con el fin de que podamos garantizar que los estudiantes optimicen sus tiempos y que vean que esto va para alguna parte. Asimismo, los proyectos deben estar planteados de manera transversal. La segmentación por áreas de formación no es algo que se encuentre normalmente en la vida. Se encuentra normalmente en las estructuras académicas, pero en la vida se vive de manera transversal. Nos encontramos con retos día a día que implican que tengamos habilidades y conocimientos en diferentes áreas. Por esto, lo ideal de los proyectos es que no los desarrolle una sola asignatura, sino que logremos una comunicación entre las diferentes asignaturas para que logremos objetivos comunes, para que le podamos brindar a los chicos unas experiencias de aprendizaje interdisciplinares que les permitan asociar el conocimiento a diferentes visiones del mundo. Obviamente la planeación debe ser conjunta, es decir, que los maestros de las diferentes áreas deben planear en conjunto las actividades propias del proyecto. ¿Para qué? Para garantizar cohesión. No que sea una transversalización en el papel, una transversalización en las palabras, no, que sea una transversalización efectiva. Entonces debe planearse de manera conjunta para que esto se logre. De otro lado, el proyecto debe nacer de los propios intereses o necesidades de los estudiantes, de su contexto, de su momento vital. Allí es donde el maestro tiene que tener la habilidad para identificar temáticas de interés, evidenciar las necesidades o, ojo con esta, crearlas. Es muy, muy importante que el estudiante participe incluso desde la toma de decisiones al respecto de las temáticas que se van a desarrollar en el proyecto. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a garantizar que el estudiante sienta el proyecto como propio. Ya hice las actividades para el profe Ali. No, dejan de ser las actividades para el profe Ali y se convierten en las actividades del proyecto. ¿De qué proyecto? De su proyecto, el proyecto que ellos eligieron, las temáticas que ellos eligieron, lo que ellos personalmente decidieron hacer. El maestro entonces tiene que bajarse de su pedestal y encargarse de mediar la relación que hay entre el estudiante y el conocimiento. Deja de impartir conocimiento para mediar la relación que hay entre el estudiante y su experiencia de aprendizaje. Es pertinente procurar también actividades que impliquen la relación del estudiante con su contexto, con su entorno vital, que los inviten a generar aprendizajes a partir de la dialéctica y de la construcción del pensamiento y de la construcción del discurso. Por último, el proyecto necesita un cierre adecuado, es decir, un momento de socialización en donde se vea concretado todo por lo que se trabajó y asimismo una evaluación por parte de los estudiantes en donde ellos establezcan claramente cuáles fueron estos factores críticos de éxito al respecto del desarrollo del proyecto. ¿Para qué? Para que los podamos replicar en futuras ocasiones y también que aparezcan las oportunidades de mejora, porque siempre necesitamos dudar, siempre necesitamos repensar nuestra práctica y siempre necesitamos tratar de hacer mejor lo que ya estamos haciendo bien. Una de las herramientas más potentes que nos deja este rollo de la pandemia y del confinamiento y de la virtualidad es la realización audiovisual. Hasta hace un tiempito las TIC eran una innovación, pero con los sucesos de 2020 y de allí en adelante se convirtió en una necesidad. Todos tuvimos que convertirnos en realizadores audiovisuales, en community managers, en youtubers pues, sin ánimo de lucro, haciendo videos, programando videoconferencias, haciendo podcast y todas estas herramientas de las que tuvimos que echar mano para poder acercarnos a nuestros estudiantes, aun cuando las diferentes agentes de la sociedad nos hayan criticado tanto en este proceso. Pero hay unas que vinieron y llegaron para quedarse.
Debemos reconocer el gran valor que tienen muchas de estas herramientas y no podemos dejarlas atrás ahora que empecemos a retornar a la presencialidad. Debemos seguirlas utilizando y sobre todo en educación artística. Los productos de los proyectos de educación artística solían evidenciarse en los actos culturales o en las izadas de bandera, y eran espacios en donde la comunidad educativa en general no podía participar, sobre todo los padres de familia. Pero con este tipo de posibilidades tenemos la opción de que las familias puedan participar tanto en la realización como en los procesos de socialización. ¿Por qué? Porque podemos acceder a ellos de manera sincrónica. Los colgamos en una plataforma para que ellos accedan cuando puedan y para que los chicos puedan ver estos procesos y tener estos recuerdos y volver a ese momento de vida, a ese momento especial una y otra vez. Y así potenciar la autoimagen y mostrarle a los chicos que ellos pueden hacer las cosas, que ellos son capaces de concretar los proyectos, que ellos pueden generar productos de calidad. Claro, como esto va a estar expuesto ante el mundo, cuando lo subes a una red social, un video es propiedad de todos y todos pueden verlo, entonces nuestros chicos se esfuerzan por generar unos productos de calidad, por hacerlo lo mejor posible y por sentirse orgullosos, mostrándole a terceros, mira, esto fue lo que hicimos en educación artística, así fue como bailé, así fue como canté, esto fue lo que yo creé. Otra de las reflexiones súper importantes que me deja todo este proceso es la necesidad de la sistematización de las experiencias. Nosotros los docentes nos caracterizamos por buscar constantemente aprender. Hacemos la maestría, hacemos la especialización, algunos el doctorado, el curso aquí, el curso allá, como que tratamos todo el tiempo de estar aprendiendo cosas nuevas, pero lo buscamos siempre desde afuera. Cuando nos permitimos sistematizar las experiencias, lo que nos encontramos es que podemos empezar a aprender desde adentro, porque al sistematizar la experiencia podemos volver a ella, podemos evaluarla, podemos repensarla, podemos reestructurarla y entonces generar una experiencia mejor. Podemos pensar que eso es demasiado trabajo, que es muy difícil, que además de todo lo que tenemos que hacer, la planeación, la revisión, el acompañamiento en las clases, y posteriormente la evaluación, los procesos de calificación y todas estas cosas con las que nos encontramos en nuestro diario vivir, y entonces además tener que sistematizar la experiencia, eso puede llegar a abrumarnos, pero a lo que debemos llegar es a optimizar estos procesos de sistematización, para que la sistematización se convierta en el vehículo para poder responder al resto de actividades, que no sea una actividad más, sino que sea el insumo principal. Si durante todo este proceso de ejecución del proyecto, de revisión de producciones, de evaluación de los procesos, yo logro ir compilando todo este material y lo logro ir organizando, voy a tener todas las evidencias necesarias para la realización de la evaluación, pero además de eso voy a tener material para regresar, para repensar, para reconstruir, ¿sí? Para crecer en mi ejercicio de enseñanza. Y entonces yo como maestro voy creciendo y mi didáctica se va construyendo cada vez más, se va fortaleciendo con cada experiencia. Luego, esta sistematización de las experiencias va a facilitar que yo las socialice. Inicialmente, ¿con quién? Pues con mi entorno, con mi institución. Y en mi caso personal, pues esto ha generado tremendas transformaciones institucionales. Ya en un ámbito más amplio, como este en el que nos encontramos, tener la posibilidad de venir aquí y contarles a ustedes sobre las diferentes experiencias de aprendizaje. El año pasado tenía la oportunidad de contarles sobre los sonidos del ancestro, que ha sido una de las experiencias pues, más importantes que he tenido como maestro, en mi ser maestro. Y es muy gratificante lograr evidenciar, mostrar y en el mejor de los casos ayudarle a otro a repensar su práctica y a mostrarle que existen otras posibilidades en las que podemos generar transformaciones de fondo en la sociedad para construir un país un poco mejor, un país más como el que nos merecemos. Ya a manera de conclusiones, les quiero dejar algunos cierres de las reflexiones que se han venido dando en todo este proceso. La educación artística en un contexto como el nuestro, en un contexto como el colombiano, debe trascender la enseñanza de la técnica o de la historia o de la teoría de las artes que nosotros hemos venido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Debe trascenderse y debe promover en el estudiante la observación profunda, la indagación en el significado de los simbolismos, la comprensión de la realidad
más allá de los constructos comerciales y mercantilistas y superficiales, que el único potencial que están encontrando en la humanidad es su capacidad productiva y consecuentemente adquisitiva. La educación artística debe brindar herramientas para construir criterios sólidos que les permitan a nuestros estudiantes apreciar la belleza de sí mismos y la belleza de su entorno, valorarla y validarla sin estereotipos, reconociéndose como seres valiosos, capaces de transformar sus realidades y de construir un futuro. La educación artística debe potenciar las habilidades comunicativas de los estudiantes a través de la experimentación con diversos lenguajes, demostrando que el tapabocas que nos trajo esta situación de salud mundial no es para obligarnos a callar, porque aún con el rostro cubierto tienen una voz que debe ser escuchada. Debe invitar al movimiento, a la acción, a la producción cultural, a la transformación de los entornos, desde la reflexión profunda derivada de la comprensión de las condiciones reales que la humanidad vive y no de las deformaciones que están promoviendo las redes sociales y los medios masivos. La educación artística debe estar presente en la escuela siempre, como lo está en la vida, trabajando de la mano con las humanidades, con las ciencias sociales, con la educación física, con filosofía, brindando a los estudiantes experiencias de aprendizaje transdisciplinares que fortalezcan sus competencias para afrontar los retos de la actualidad. La educación artística debe transformarse para transformar al estudiante y ayudarle a ver que solo sus acciones podrán transformar su contexto y sus realidades. Y bien, esto fue Educación Artística para la Vida, Reflexiones y Transformaciones. Espero que haya quedado allí una semillita que esta ponencia los invite a repensar sus prácticas, a transformarse en maestros para la vida, que dejemos un poquito a un lado esta visión utilitarista de la educación artística que en algunas instituciones todavía tienen y ayudemos a redescubrirla, a reinventarla, a repensarla como una herramienta de transformación social. Un agradecimiento muy especial a ustedes, maestros de educación artística, maestros de las diferentes áreas del conocimiento, estudiantes, padres de familia que están sacando este ratico para escuchar al respecto de estas reflexiones. Un agradecimiento desde el corazón a la Corporación IMA que nos ha permitido estar aquí contándoles todas estas historias. Un agradecimiento a la institución educativa Combia que desde los directivos docentes hasta los compañeros y los estudiantes y toda la comunidad educativa han abrazado esta propuesta de transformar la pedagogía. Hubo un agradecimiento muy especial a Musicando, que siempre hace posible que yo pueda participar de estos eventos, y muchísimas gracias desde el corazón a todos ustedes. Feliz día. Gracias por acompañarnos en el 5º Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Zoom, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.